Doom es el mejor shooter de todos los tiempos, afirman sus fans, y sus detractores dicen que solo es un excelente juego. Pero, ¿sabías que este gigante estuvo a un paso de desaparecer por siempre y forever? Quédate y descubre cómo id Software casi la caga y deja al Slayer atrapado en el infierno. Doom: The Dark Ages tuvo su anuncio este año y será el nuevo juego desarrollado por id Software, cuyo lanzamiento está confirmado para el 2025 por el Anulo Rima. Esto nos confirma dos cosas: que el Doom Slayer está más pechiparado que nunca y que los fans de la saga ya están limpiando la cartucho y afilando el grisol para partir demonios por la mitad. Aunque este hype no siempre estuvo presente. En 2004 salía al mercado Doom 3, un juego que tendría un tono de survival horror irreconocible para los jugadores más puristas de la saga. ¿Pero qué título de la franquicia siguió a Doom 3? Este título no, este tampoco, este no. Acá está, Doom 2016. Casi 12 años pasaron de un nuevo juego de la saga que gozaba de un inmenso fandom y del respeto de la crítica. Entonces, ¿qué pasaba aquí en el software que no nos daba la mandanga de la buena? ¿Por qué tanta demora? Comencemos hablando de esta compañía. A partir del 2004, luego del lanzamiento de Doom 3, id Software comenzó una etapa turbulenta que no duró poco tiempo, marcada por cambios en su liderazgo, luchas internas, pérdida de identidad y una crisis creativa que casi entierra a la compañía. En 2008, id anunciaría que estaba trabajando en Doom 4, pero el desarrollo rápidamente se convirtió en un desastre. id pretendía redefinir la saga Doom y presentar un concepto más realista y cinematográfico bajo la influencia y éxito que tenían en ese entonces sagas como Call of Duty o Gears of War, alejando esta premisa de lo que hacía único a Doom: su acción frenética, gore y ritmo acelerado. En el 2009, id es adquirida por ZeniMax, propietaria de Bethesda. Esta compra marcó un punto de inflexión en la historia del estudio, que venía enfrentando problemas financieros tras el lanzamiento de Doom 3. id, independientemente de la fama que tenía en el mundo de los videojuegos y desarrolladores gráficos, no contaba con tanto capital humano como solía imaginarse. Su plantilla, aunque muy capacitada, era bastante reducida. Aún así, id Software quería seguir creciendo en la industria del entretenimiento, que se desarrollaba a pasos agigantados, y la única manera de hacerse notar era desarrollar nuevos títulos. Mientras que el desarrollo de juegos AAA a principios de los 2000 podía costar entre 10 y 30 milloncitos de dólares, a mediados de la década de 2010 los títulos más exitosos alcanzaban presupuestos extraordinarios. id Software necesitaba acceso a mayores recursos financieros y tecnológicos para mantenerse relevante. Pero toda parte positiva tiene una negativa, porque con el dinero vino el control administrativo por parte de ZeniMax. Con una inyección de capital en el presupuesto de id Software, en 2010 comienzan a trabajar en Rage, un shooter con temática post-apocalíptica, otro más, teniendo que dividir equipo entre el desarrollo de Doom 4 y Rage. Esto no solo costaba dinero, sino tiempo. Rage se lanzó en el 2011, no dando los resultados esperados a la compañía, puesto que su narrativa fue duramente criticada por ser genérica y sin inspiración, siendo estos elementos el talón de Aquiles de id Software, y la flecha que aún lo atravesaba se llamaba Doom 4. Todo esto pasaba puertas adentro de id Software, pero ¿qué se hablaba en los pasillos de internet sobre el tema? Tanto el público casual como el fandom más fiel de Doom mostraban una mezcla de expectativas, impaciencia y preocupación por el destino del nuevo título anunciado en el 2008 y que aún no asomaba la cabeza por ningún lado. Después de Doom 3, los seguidores esperaban una secuela que retomara el ritmo rápido y visceral del juego original, pero gracias a filtraciones pudieron verse cinemáticas, diseños de personajes y pruebas del juego que se alejaban mucho de lo que la gente esperaba de un Doom. Los fans criticaban que Doom 4 parecía inspirarse demasiado en otros shooters, perdiendo la esencia que definía la franquicia: demonios, acción frenética y la figura del Doomguy, y eso era inaceptable. El papacito Doomguy no se tocaba, ya bastante tenía con haber perdido a Daisy. Ha sufrido mucho, Yurra. Cuando la dirección de id Software, bajo la lupa de ZeniMax, finalmente examinó el estado del juego, decidieron que no estaba a la altura de sus expectativas, al menos para ser parte del legado de Doom. Tras años de trabajo y dinero invertido, el proyecto fue descartado y tirado a la basura casi en su totalidad. Cuando todo parecía perdido, en la QuakeCon del 2014 se hizo un anuncio: Doom Combat. Doom tendría su reboot.
se comenzaría la producción prácticamente desde cero y tendría previsto ser lanzado 2 años después, en 2016. Con una presentación a puertas cerradas para trabajadores de ID, se proyectaría un teaser que devolvería la esperanza al equipo y revelaría al nuevo Doom como buen macho pecho pelú que es. Surprise, motherfucker. Pero para que esto se hiciera realidad pasaron varias cosas dentro de ID Software. Lo primero fue identificar el problema, y este siempre fue la creatividad. Tanto Doom 4 como Rage eran juegos técnicamente muy buenos, pero lo que la compañía necesitaba eran buenas ideas. Es ahí cuando entran en juego Thiago Souza como programador en jefe y Hugo Martín, ex trabajador de Naughty Dog y responsable del diseño de los Jaeger en Pacific Rim. Otro de los aciertos por parte de ID fue rescatar lo único innovador en el gameplay del fallido Doom 4, y fue nada más y nada menos que los Glory Kills, que son ejecuciones de los demonios cuando están a punto de morir, dejando caer munición, salud y armadura cuando los eliminamos de esta forma. Más aún si el kill se produce con la trituradora de demonios, la parte torso, la inevitable motosierra. Como tercer punto en el arco de redención de ID Software está la decisión de volver a las raíces, de hacer un viaje a la semilla y rescatar lo que hizo grande a Doom, actualizando y adaptando la jugabilidad a los tiempos modernos. A partir de ahora, el Doomguy o Doom Marine había quedado atrás y con el ave fénix resurgiría de las cenizas, esta vez como el Doom Slayer, más rápido y más brutal. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. El Doom Slayer ni habla ni escucha, solo quiere lo que tú quieres: disparar armas y aniquilar demonios. El reboot de Doom en 2016 no solo fue un éxito comercial, también logró satisfacer a los fanáticos más exigentes y recibir elogios de la crítica, un desafío particularmente grande dado su complicado desarrollo y las bajas expectativas tanto del fandom como del propio ID Software tras la cancelación de Doom 4. Tanto y bien habían aprendido la lección en ID que Doom Eternal, lanzado en el 2020, no solo superó a su predecesor en ventas, sino que también consolidó la franquicia como un referente moderno entre los shooters de acción. Con el anuncio de Doom The Dark Ages para 2025, el hype por el futuro de la saga está más vivo que nunca. Si algo ha demostrado esta franquicia es que cada vez que aparece alcanzar su límite, logra superarse y dejar más que satisfechos a los jugadores ansiosos de adrenalina. Si te gustó este viaje, asegúrate de suscribirte al canal para más contenido cargado de emociones, humor y curiosidades. Y si quieres continuar con algo de nostalgia gamer, no te pierdas este video donde hablamos de la evolución de las consolas y cómo la vivimos en nuestra infancia. Nos vemos en la arena o en el próximo video.